la gestión del ministro de Economía. ¿Qué ha hecho esta semana el ministro de Economía? Y es lo que vamos a contar en un ratito, para tratar de alejar el escenario de crisis. Y esto es, como les decía, se aleja del escenario de crisis, se desata más fuertemente la interna del oficialismo y también la oposición bombardeando y cruzando. Bueno, en primer lugar, el canje de la deuda en pesos, que contamos acá con los bancos para 2024 y 2025, de alguna manera trata de quitar la espada de Damocles de muchos pesos que puedan correr al dólar en medio de la campaña electoral, a la brecha cambiaria, y eso espiralizar dólar y precios. En segundo lugar, Massa anuncia ayer, está desesperado buscando recomponer reservas del Banco Central, anuncia uno de los créditos con organismos internacionales que venía buscando hace rato, 870 millones de dólares con la CAF, la Corporación Andina de Fomento. Y en tercer lugar, y esta es un anticipo, mañana se va a anunciar el cambio de metas y de desembolsos con el FMI. Y atención con este tema, porque es un tema clave. Es decir, son tres medidas que van en el sentido de tratar de o juntar dólares o encarrilar el acuerdo con el fondo o patear los vencimientos de pesos para que no corran al dólar. Son todas medidas que apuntan a tratar de alejar un escenario de crisis y de espiralización en medio de la campaña electoral. Ahora, si bien esas medidas pueden tener efectivamente ese resultado en el corto plazo, en los próximos meses, lo que no cambia es lo que está sucediendo en la economía, que es que la inflación está a un ritmo crucero del 6% mensual, 100% anual, y que la economía se está enfriando. Y que hay un faltante de dólares muy importante que va a producir un enfriamiento mayor, sobre todo en sectores productivos que no tienen insumos para la producción. ¿Cuál va a ser el anuncio de mañana con el Fondo Monetario, que finalmente se vino postergando y que mañana finalmente se va a anunciar? Bueno, se van a redefinir las metas de acumulación de reservas que tenía prevista para este año el FMI, porque la Argentina ahora en marzo tiene el Banco Central 3.500 millones de dólares de reservas netas reales, menos de un mes de importaciones, y para este mismo mes, a fin de mes, tendría que tener casi 8.000 millones, es decir, está menos de la mitad de la meta, y eso se va a redefinir, pero también se va a redefinir el esquema de desembolsos que tenía el Fondo Monetario con la Argentina para este año, y ese es el tema más importante. Nosotros contamos, el año pasado el Fondo Monetario le giró a la Argentina 5.000 millones de dólares más de lo que hubo que pagarle, y eso permitió recomponer las reservas. Es el primer gráfico, desembolsos y pagos al FMI. El año pasado el FMI desembolsó 23.500 millones de dólares y hubo que pagarle, uno hace la suma entre capital e intereses, alrededor de 18.500 millones de dólares. La diferencia fueron 5.000 millones de dólares que quedaron a favor en las reservas del Banco Central, y eso permitió recomponer las reservas del Banco Central junto con el dólar soja 1 y el dólar soja 2. Este año venía una situación muy compleja, que es que había que pagarle al FMI 4.000 millones de dólares la placa siguiente de lo que el FMI desembolsaba. Este año el FMI preveía desembolsar 16.600 millones de dólares para pagar los vencimientos con el fondo, pero había que pagarle más de 20.800, con lo cual había que pagarle neto este año más de 4.000 millones de dólares al FMI, en una economía que no tiene dólares para autorizar importaciones esenciales en el corto plazo, y un Banco Central que está en rojo total con las reservas. Vamos a ver, pero me dicen que el punto clave mañana es no solamente que el fondo va a anunciar que se aprobaron las metas del año pasado, cosa que ya estaba descontado el cuarto trimestre del 2022, las metas fiscales, monetarias y de acumulación de reservas, no solamente que se cambian las metas de acumulación de reservas para este año, básicamente por el impacto de la sequía. La sequía va a tener este año un mínimo
de pérdida de dólares para la Argentina de más de 10.000 millones de dólares y un máximo, es la última estimación de CREA, de 20.000 millones de dólares. Y eso implica que haya que reformular las metas con el fondo, sino que también se cambia el esquema de desembolsos para que la Argentina no le tenga que pagar 4.000 millones de dólares neto este año al FMI. Que 4.000 millones de dólares, para hacer una idea, es casi un mes de importaciones, es fundamental para tener mínimamente dólares disponibles para sostener algo de nivel de actividad. Además, el fondo va a dar el visto bueno a algunos temas que son muy sensibles, por ejemplo, la última moratoria previsional que anunció el gobierno, con la excusa de que el gobierno se compromete que por esa moratoria no se gaste más de 0,12% del PBI, que es poco más de 150.000, 180.000 millones de pesos. Y el gobierno ratifica la meta fiscal del 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año. Vamos a ver, porque es una señal fuerte de que ni el gobierno ni el fondo quieren descarrilar el acuerdo y básicamente que el fondo le mete algo de flexibilidad a los dólares que este año le tenía que pagar la Argentina al FMI, que obviamente lo dejaban todavía en una situación mucho más complicada al Banco Central. Ahora, todas estas son medidas, insisto, que no cambian el escenario de fondo, el de una economía con una inflación muy alta y con un inexorable estancamiento o incluso en algunos meses recesión, caída del nivel de actividad y caída del empleo. Y ese es el gran drama que tiene hoy el gobierno, digamos, entrar en ese escenario de estanflación que va a potenciar todas las tensiones. Lo insólito es que parte de la dirigencia del gobierno y también de la oposición crean que porque se toman medidas para alejar el escenario de crisis, es decir, no va a explotar todo, no se va a espiralizar todo, no se va a disparar la brecha y detrás de eso vamos a ir este año a una hiper, si se sigue este rumbo, bueno, se pueda jugar al límite y que cada uno haga su juego político dañando mínimamente las expectativas económicas. El último punto es lo único que exige el FMI, que son temas complejos desde el punto de vista de la economía real y lo venimos diciendo. El Fondo Monetario va a decir mantengan el ajuste fiscal, más allá de la autorización esta de la moratoria, no usen dólares para frenar el dólar libre, es decir, que tienen que tratar de que el dólar libre no se le dispare, dando señales de que van a cumplir con el acuerdo con el fondo, no vendiendo dólares en la brecha. Aceleren las mini devaluaciones, con lo cual no hay forma de que la inflación pueda desacelerarse si todo corre al ritmo del 5 o 6% mensual. Y si es necesario, el mes que viene suban todavía más la tasa de interés. ¿Para qué? Para que los argentinos mantengan los pesos en los bancos o en los títulos en pesos y con esos pesos no vayan a correr ni al dólar ni a comprar bienes. Es decir, es una economía que necesita enfriarse para mantener la estabilidad este año. Y ese escenario es de por sí ya muy complejo, por eso digo, es notoria y de alguna manera muy llamativa la irresponsabilidad, tanto del presidente como en la interna del Frente de Todos, donde están pensando básicamente en cómo hacen para posicionarse en esta elección. Javier, vos contabas que había 3 cosas que Alberto Fernández no le cumple y no le va a cumplir a Cristina, y eso es lo que termina de detonar la pelea interna. Sí, en las últimas semanas, solamente en el verano, digamos, Alberto Fernández se le pidió desde el kirchnerismo, más específicamente desde Cristina, por ejemplo, aumento de suma fija por decretos. ¿Viste? No esperar a las paritarias. El presidente dijo no. Cambios en el Consejo de Magistratura vía DNU. El presidente dijo no. Y ahora lo que les viene pidiendo, tras fracasar con el pedido de suspensión de las PASO, es que Alberto Fernández declare claramente que no va a ir por la reelección. Ya estamos viendo que el presidente no solamente no se baja de la reelección, sino que plantea ir por la reelección y si por algún motivo, el otro día dijo, no es que quiero ganar yo, quiero que gane el Frente de Todos, pero también le dijo en este off muy particular a Roberto Navarro que va a ser él o alguien del espacio, vaya a saber de qué espacio está hablando, porque el albertismo ya sabemos que está, ¿no?, en frágil caída,
para competirle a un candidato kirchnerista, con lo cual no le da ningún motivo a Cristina Fernández de Kirchner para aflojar la tensión, sino todo lo contrario, y este choque no sabemos en qué va a terminar. Vamos a hablar ahora con Fausto Espotorno para ver un poquito este tema, ¿no? De si es el escenario base de que no explota, pero sigue con inflación muy alta y estancamiento, y cómo puede golpear la interna política. Y también creo yo, esta semana hemos visto también cómo se mete la oposición, porque la oposición también cree que no va a explotar este año. Entonces dice, si no va a explotar, juguemos a fondo. Entonces están todos jugando a fondo, como ocurrió con el tema del canje de deuda, que generó también una pelea importante dentro de la oposición. Y tuvieron que salir los bancos a decir, che, pero muchachos, están discutiendo el canje de deuda y yo tengo a los depositantes que tengo que darles tranquilidad. ¿Qué quieren? ¿Que el Banco Central emita 6 billones de pesos para pagarme los títulos ahora en los próximos meses y que eso estalle la brecha cambiaria y espiralice la inflación? Facundo Nejambi, ¿cómo estás viendo esto? ¿Qué está pasando en el gobierno en esto que estamos viendo, ¿no? Que de alguna manera es Alberto Fernández ahora el que sale a jugar, a decir, a sacar pecho, a decir, si no es Cristina, voy yo, no me baja nadie, Massa la tiene complicada con la economía, voy a ser yo el candidato y que Cristina ponga en la PASO un candidato que yo voy a enfrentar. Si gana ese candidato sale fortalecido, si no, salgo fortalecido yo, termino con 20 años de kirchnerismo y por ahí gano la elección. A ver, Maxi, un tipo de presidente como Alberto Fernández, que fue un presidente nominado, ¿no? No era un presidente con una base electoral propia, sino que él llega con la base electoral que le provee el kirchnerismo, más el peronismo distribuido en los referentes territoriales. Generalmente, los libros uno espera que tome dos caminos. El camino uno es que una vez que llega al poder construya su propio liderazgo y entonces mate de alguna manera a quien lo llevó al poder en su momento, como hizo Néstor Kirchner con Eduardo Duhalde en el 2005, o que haga saludo 1, saludo 2, se subordine y siga al pie de la letra el manual que le provee la fuerza política, el espacio político, en este caso el kirchnerismo liderado por Cristina, para cumplir, digamos, un programa político, económico, de acuerdo al que el kirchnerismo le había... No hizo ni una ni otra. No hizo ni una ni la otra. Y además de que no hizo ni una ni la otra, tampoco tuvo un gobierno que uno podría decir es un suceso y entonces, digamos, ha construido por, digamos, legitimidad de gestión una credibilidad ante la opinión pública que le permite construir una autonomía. Entonces, no se somete, porque la realidad es que no se somete. Alberto, ya a esta altura, casi llegando al final de su mandato, podemos decir con claridad, no es un sometido, no hace lo que quiere Cristina. Si no, Cristina no estaría peleada y no se hablarían hace un año, pero tampoco construye su propio liderazgo. Ahora, mientras esto fue solo referido, vinculado al desarrollo de políticas públicas, bueno, nosotros decíamos, bueno, este es el programa económico, acuerda con el fondo, no acuerda con el fondo, ¿quién es el ministro de Economía? Ahora, el problema es que ahora nos encontramos frente al desenlace de esta novela, que es quiénes van a ser los candidatos del Frente de Todos. Entonces, en el imaginario kirchnerista, un Alberto muy golpeado, con un gobierno accidentado, que no, digamos, ha cumplido las expectativas de una parte de su electorado, uno podría decir, bueno, Alberto se baja solo y le deja el lugar a quien el kirchnerismo, que es la fuerza hegemónica, dominante del peronismo en los últimos 20 años, define que es el candidato. Bueno, esto no es así. ¿Y por qué no es así, creo yo? Principalmente porque el peronismo, si bien llega golpeado al proceso electoral, llega todavía con chances al proceso electoral. Llega todavía con chances. ¿Por qué? Porque la fragmentación que hoy tiene el sistema político hace que el peronismo, sin tener que sacar el 49% que sacó en el 2019, todavía tenga algunas chances, algunas posibilidades de volver a ser gobierno en el 2023. ¿Son más bajas que la de la oposición? Sí, son más bajas que la de la oposición, pero no son igual a cero. Entonces Alberto dice, bueno, si podemos volver a ser gobierno, ¿por qué no voy a ser yo? A ver, la pregunta que se cae es, ¿por qué va a poder ser mi ministro de Economía y no voy a poder ser yo? Quiero volver ahora a un punto de por qué todavía conserva chances, por lo menos de que haya una elección pareja en primera vuelta el oficialismo, y quiero hablar en un ratito del factor Milei. ¿Cómo estás viendo las encuestas? No vamos a dar un número específico de las encuestas, yo he visto las encuestas, es más o menos lo que se comenta, pero quiero que hablemos un poquito del factor Milei. Y si el juego que está haciendo el presidente, ¿dónde cobra Milei? ¿Quién le paga? Y esto que el otro,
es un juego efectivamente para criticarlo o para ponerlo en el centro de la escena, para de alguna manera levantarlo a Milei como un ariete para Juntos por el Cambio y justamente abonar la fragmentación. Porque si no, convengamos que si hubiera una única apuesta opositora, el gobierno estaría 20 puntos abajo. Así es. Como estuvo de manera muy marcada en la elección del 2021, que fue una elección... O Macri en el 2019. Exactamente. Entonces, ojo que vamos a hablar un ratito del factor Milei, de qué rol juega. Si efectivamente es el enemigo, digamos, del gobierno, de Massa, de ¿cómo se llama?, de los gobernadores, o si hay muchos que le ponen una fichita porque consideran que es la forma, ni qué decir Kicillof en la provincia de Buenos Aires, digámoslo así. Donde no hay balotaje. Si no hubiera un tercer candidato de la oposición en la provincia de Buenos Aires, Kicillof estaría con muy poquitas chances de ser reelecto gobernador. Y sin embargo, si hay un candidato alternativo al de Juntos por el Cambio de la oposición en la provincia de Buenos Aires, Kicillof tiene grandes chances de ser gobernador. Vamos a contar un ratito, digamos, y qué está pensando Cristina también de Milei, porque esto lo estuvo discutiendo Cristina ya hace varios meses con su círculo político, con sus asesores. Lo sumo a Fausto Espotorno. Fausto, gracias, como siempre, muy amable. Fausto, ¿Qué te cuentas? yo contaba que Massa sigue tomando una serie de medidas para evitar lo que cualquiera haría en este contexto, que es tratar de alejar el escenario de crisis total, digamos, de espiralización, el que hubo, digamos, en junio, julio del año pasado, cuando asume, ¿no? Entonces, permanentemente tiene que estar... Y esta semana hubo 3 anuncios relevantes. Uno, el canje de deuda en pesos para patear vencimientos 2024-2025, que se abre formalmente mañana hasta el lunes, que obviamente los bancos y las compañías de seguro van a entrar, porque no tienen otra opción, y la pregunta es, bueno, si van a entrar también empresas, inversores privados, fondos comunes de inversión, y cuanto más entren en ese canje, bueno, va a haber menos pesos para correr al dólar en medio de la campaña electoral, primer factor de más estabilidad en los próximos meses. En segundo lugar, Massa buscando dólares como sea ante el impacto muy fuerte de la sequía en organismos internacionales. Ayer anunció un crédito de 870 millones de dólares. Y en tercer lugar, se va a anunciar mañana la redefinición de las metas con el FMI, que me dicen que no solamente tiene la redefinición de la meta, la aprobación de la meta del cuarto trimestre del año pasado, sino que también tiene otras cosas, digamos, por ejemplo, que se ratifica la meta fiscal, que el fondo no impugna la moratoria porque le ponen un tope al ingreso del gasto por moratoria previsional para este año, mucho más bajo del que se cree. Y sobre todo, la posibilidad de redefinir los desembolsos con el fondo este año. Yo contaba que este año había que pagarle 4.000 millones de dólares más al FMI de lo que el FMI desembolsaba. Al cambiarse las metas, también se redefinirían esos desembolsos, con lo cual saldría empatado. Argentina, todo lo que te envíe el fondo este año es lo que va a haber que pagarle y no va a haber que pagarle más, con lo cual es otra forma también de no estar presionando sobre las reservas del Banco Central. ¿Vos creés que todas estas medidas, este combo, digamos, permanente, digamos, que va generando el Ministerio de Economía, alejan el escenario de crisis en los próximos meses en el escenario electoral? Creo que sí, creo que, como vos decís, es el objetivo. Ahí te diría, por ahí podés sumarle hasta el tema del famoso gasoducto, tratar de terminar eso cuanto antes. Pero hay un problema que para mí es el más importante de todos, que es el tema de la sequía, que es lo que hablábamos antes, claro, ¿no? La sequía, cada vez que hablas con alguien del agro, el escenario parece peor. Entonces, yo creo que es cierto que el gobierno está tratando de reducir todo ese exceso de liquidez que se pueda ir para otro lado, pero tenés un escenario de sequía que la verdad que es realmente complicado. Acordate que después de la sequía tuviste, sigue la sequía, pero además tuviste una helada en algunas zonas de Córdoba, después granizo, y los números están siendo relativamente malos, ¿no? Por eso te digo, mira, es cierto que se está tratando de reducir la crisis por el lado de los pesos, pero por el lado de los dólares
bueno, ahí tenés algo que es incontrolable. Claro. Y si vos querés tratar de compensar esos dólares trabando importaciones, restringiendo por ese lado, lo que vas a tener es un problema en la actividad económica. Entonces estoy de acuerdo con vos que este esquema que está planteando el gobierno, por ahí hace que los problemas económicos vayan más a terminar por el lado de la actividad económica que por el lado de lo que sería peor para el gobierno, por lo menos más obvio, que es un salto inflacionario, un salto cambiario violento. Y el gobierno está más bien pensando en tirar, en evitar los problemas de ese lado, y de última, si hay que tener problemas que sean por el lado de la actividad económica, que eso como que tarda más en procesarse por la sociedad, ¿no? Y llegar a las elecciones un poco más calmo. Pero me parece que en ese sentido no hay mucho escape. O se me escapan las variables nominales, la inflación, el dólar, etcétera, o termino castigando la actividad económica, ¿no? ¿Cómo ves el escenario ahí en el estudio Ferreres? ¿Cómo están viendo el escenario para este año en términos de inflación y nivel de actividad? Recordemos, el año pasado hubo 95% de inflación y 5% de crecimiento. Obviamente coincidís que este año va a haber menos crecimiento Sí. y tal vez más inflación. Estamos viendo un poco más de inflación, más en el rango de 105, 110, y crecimiento no, cero. O sea, ahora estamos pensando qué tan grande va a ser la recesión, realmente, ¿no? Si estamos hablando de una recesión de 2 puntos o de 3 puntos o de más. Porque ahí ya, pues, contemos que la sequía ya te tira para debajo del PBI en cuanto, en un punto y medio. En un punto y medio mínimo. Vos pensás que... O sea, piso, eso ya es no solamente el impacto de la sequía porque tenés menos dólares y las implicancias que tiene tener menos dólares para pagar importaciones, para insumos de otros sectores, sino que hay un efecto directo sobre la recaudación y un efecto directo sobre el nivel de actividad del sector agropecuario, que también está medido dentro del PBI, que mide todas las actividades económicas. Claro, el impacto directo sobre el sector agropecuario, acá depende obviamente de cuánto va a ser la sequía, pero estamos hablando de una caída del nivel de actividad del 20% y estás hablando de 2 puntos del PBI. Y eso 20%, y hoy hay estimaciones de hasta 50% de caída en la sequía. Entonces, eso lo vamos a ver bien, obviamente acá depende con quién hablas, son todas estimaciones, pero estamos hablando entre 2 puntos y hasta puede llegar a ser, en el peor caso, 5 puntos del PBI directo. Pero directo y semidirecto, ¿no? Porque ahí estamos tomando en cuenta el agro directo y la agroindustria más directa, o sea, aceites, harinas, etcétera, ¿no? Bien. Fausto, gracias, muy amable como siempre. De nada, abrazo grande. Ahí está Fausto Espotorno. Ya me voy con el tema Javier Factor Milei y quiero que lo analice también Facundo Negri.